Bueno, para hablar de impacto femoropatelar, podemos comenzar diciendo que esta es una patología que frecuentemente el caso típico que se presenta es una paciente joven que puede o no tener antecedente traumático, generalmente no tiene antecedente traumático y consulta porque le duele la rodilla. Refiere que le duele la rodilla más al subir o bajar escaleras, cuando está mucho tiempo sentada o cuando está sentada y se va a levantar, cuando se agacha y generalmente refiere que tiene crepitación, que le suena la rodilla cuando la dobla y la estira. Entonces, pues este tipo de paciente llega a la consulta preguntando: ¿qué tengo, doctor? No me explico por qué me duele la rodilla si no me he golpeado, no me la he torcido, no me he caído, qué es lo que pasa. Entonces, en este tipo de situaciones lo más frecuente es un impacto femoropatelar. ¿Qué es el impacto femoropatelar? Pues la alteración entre la patela y el cóndilo femoral, entre el surco eh, femoral. No se, digámoslo así, no se encaja perfectamente la rótula o la patela en el surco patelar, en el surco femoral, y pues produce un impacto. Generalmente es en el cóndilo lateral por lateralización de la patela. Y esto va a producir una lesión, ese constante roce entre la superficie condral del cóndilo femoral y el borde posterior, la superficie condral de la patela. Ese roce constante produce, ese atrito produce la condromalacia, que es la lesión de la superficie condral de la patela. La condromalacia tiene una clasificación, se llama Outbridge, y son 4 tipos. Ahí más adelante hablaremos de la clasificación. Pero en sí, esta lesión condral a nivel de la patela es lo que va a producir el proceso inflamatorio y el dolor. Y es por lo que los pacientes suelen consultar. Entonces, decirle a un paciente con un impacto femoropatelar que tiene condromalacia, pues ese no es el diagnóstico, esa es la consecuencia del impacto femoropatelar. Lo que tenemos que entender es cuál es la causa, por qué está teniendo una alteración mecánica estas dos estructuras, y hay varias causas. Una de ellas es la inestabilidad, que es de hecho una de las más frecuentes. Puede tener también alteración del eje, lateralización, alteración de la inserción del tendón patelar, puede tener una alteración en la formación, una displasia patelar y una displasia femoral. Cualquiera de estas causas pueden producir el impacto femoropatelar y por lo tanto pues tenemos que estudiarlo para ver cuál de todas ellas es la causa. Cuando hablamos de inestabilidad, es como cuando uno tiene una cuerda, un cuerpo sostenido por dos cuerdas. Entre más tensión le damos a la cuerda, pues ese cuerpo se va a mover menos, y si soltamos la tensión de esa cuerda, pues ese cuerpo se va a balancear más. Eso es lo que pasa con la rótula en relación a las dos cuerdas que le dan su tensión, que en su polo inferior es el tendón patelar, el cual es una estructura rígida, ella no se estira ni se encoge, sino tiene un diámetro fijo, y por lo tanto quien realmente nos va a dar la estabilidad es el tendón del cuádriceps, que él sí puede estar hipotrófico y por lo tanto más inestable. Las mujeres, hay un buen porcentaje de niñas, adolescentes, que no practican ninguna actividad deportiva, y esto genera un poco de inestabilidad. Esa hipotrofia del cuádriceps hace que la patela se balancee más, además que las mujeres generalmente son más elásticas, tienen una laxitud mayor que los hombres, esto justamente por la modificación en sus fibras de colágeno, y hace que pues que este hueso se pueda balancear más. Entonces, cuando este hueso es inestable y se balancea más entre el surco patelar, el surco femoral, pues se lateraliza y produce este impacto. Cuando esto sucede y cuando evidenciamos que la causa es por inestabilidad, con esta simple maniobra donde con el dedo pulgar intentamos lateralizar, evidentemente cuando no hay antecedentes traumáticos, intentamos lateralizar la rótula y ella se balancea de una manera significativa, mayor o casi mayor al 50%, entre el 25 y 50%, pues es una prueba positiva para inestabilidad.
exceptuando los casos en que haya un antecedente traumático con una lesión del ligamento femoropatelar medial y esa sea la causa de la lateralización, ¿no? Cuando es este tipo de situación, entonces se indica una terapia física, fortalecimiento muscular con una carga isométrica con rotación interna de los pies. Esto para solamente fortalecer el vasto interno del cuádriceps y de tal manera de intentar medializar la rótula lo más que se pueda. Ese sería el manejo para este tipo de situación cuando se trata de inestabilidad. Cuando tenemos alteraciones del eje se refiere a los pacientes que tienen un aumento en su varo o en su valgo, ¿sí? Cuando es hacia lateral o hacia medial, y también cuando tiene un retrocurvatum aumentado. Esto va a aumentar el impacto, ya sea en varo o valgo, dependiendo del cóndilo que va a afectar, y en el retrocurvatum porque anterioriza y, digámoslo así, como que desencaja un poco la rótula en relación al cóndilo, al surco femoral. Entonces son las condiciones en el eje que pueden generar impacto femoropatelar, desvíos en varo, en valgo y retrocurvatum. También podemos tener una alteración en la inserción en la tuberosidad anterior de la tibia, que generalmente el tendón del patelar está insertado lateralizado y esto hace que la patela quede lateralizada y se pegue con el cóndilo. Esto tiene también relación un poco con el aumento en la anteversión femoral que también tiende a lateralizar la rótula y genera un impacto femoropatelar lateral. Otra de las causas es cuando tenemos una patela alta. Hay algunas medidas que veremos más adelante en el diagnóstico para ver cuándo un paciente tiene patela alta, pero lo que pasa es cuando tiene patela alta y un aumento del retrocurvatum es lo mismo, la patela no se encaja debidamente en el surco femoral y esto hace que en cada flexo extensión de la rodilla se golpee, se intente encajar nuevamente y ese encaje y desencaje produce la lesión condral y por lo tanto el dolor. Podemos también tener la alteración de forma, la displasia patelar. Tenemos la tipo 1, que es la normal, la que la mayoría de los pacientes tienen. Sin embargo, este surco de la patela puede ser un poco lateralizado o puede ser plano. Y esto evidentemente va a alterar la biomecánica entre la patela y el cóndilo femoral y el surco femoral. Esta puede ser una causa, la displasia patelar o la displasia femoral, que no se forma en el ángulo y la tróclea pues para el fémur, en el fémur para la rótula, que esta puede ser lateralizada o plana también y esto también va a alterar la biomecánica de estas dos estructuras. Entonces la manera de diagnosticarlo es muy sencillo, hay algunos exámenes que pedimos de rutina para poder estudiar el impacto femoropatelar de una manera integral. Entonces cuando uno tiene una paciente con este tipo de características son varios exámenes los que se le piden simultáneamente. Primero, la goniometría. La goniometría de miembros inferiores donde nos va a permitir estudiar el eje, ver si está en varo, si está en valgo. Vamos a pedirle una tomografía axial de rótulas, que esto nos va a permitir, estas normalmente vienen 20, 40, 60 grados o 30, 60, 90 grados, dependiendo de la institución, pero lo que nos interesa aquí es ver dos cosas. Uno, la relación del tilt, se llama así, tilt patelar, que es esa elevación que tiene la relación entre el cóndilo femoral y la patela, que esta generalmente debe ser menor a 20 grados. Entonces, cuando el tilt patelar está elevado, así como en esta imagen, se ve elevada la patela, esta distancia que hay aquí. Eso nos sirve para estudiar eso, el tilt patelar. También nos sirve para estudiar el ángulo TTTY, que ya más adelante lo explicaré, que es la relación entre el surco patelar y la tuberosidad anterior de la tibia, para ver si la patela y la inserción del tendón patelar está lateralizado. Y si también nos genera inestabilidad. También es importante la tomografía de la aversión femoral, que nos permite ver la relación entre la aversión del cuello femoral, su anteversión normal,
y de los cóndilos, porque entre más elevada está la versión femoral, esto va a obligar a lateralizar la rótula, y puede decir también esto. Y el aumento de la anteversión femoral está muy relacionado con los pacientes con antecedentes de displasia de cadera. Entonces es frecuente que un bebé que tuvo en algún momento displasia de cadera pueda tener una diferencia en la versión femoral y después terminar con dolor de rodilla. Otra parte es la resonancia magnética, que nos va a poder estudiar las estructuras y los tejidos blandos, ¿no? Entonces aquí vamos a poder ver, por ejemplo, la condición del cartílago, ver la clasificación de Outbridge, cómo está ese cartílago, qué tan profunda es la lesión, en qué región se está presentando, pues además de poder estudiar las otras estructuras intraarticulares como meniscos, ligamentos, etcétera. Este es el ángulo TTTY, como les explicaba, nos permite ver el punto desde la tuberosidad anterior de la tibia y el surco troclear, y esta relación, esta medida es la que nos permite ver si está anormal o es anormal. Acá dice 15, mayor de 15 anormal, pero en realidad se toma la medida de 20 para considerarlo patológico. Entonces, más de 20 milímetros de diferencia ya se considera que es una lateralización de la inserción, y por lo tanto pues es la causa del impacto. Esto también, como les decía antes, también tiene una grande relación el TTTY con el tilt patelar. Estas son las medidas del índice patelotroclear que se toma para diagnosticar la patela alta, ¿no? Es la medida que debe haber. Hay varias medidas en realidad. Una de ellas es esta, se toma de partida de la línea Blumensatt, que es esta línea que se ve así en la fluoroscopia o en la radiografía lateral, y que debe estar en concreta relación con el borde inferior de la patela. Ahí hay otras medidas que podemos tomar, como es esta, el índice Instant Salvati, que es la relación entre la medida del borde de la patela, el borde posterior de la patela, el polo superior al polo inferior, con relación al polo inferior a la inserción al borde de la inserción del tendón patelar a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Esto también tiene unas medidas, cuáles son las relaciones que debe tener, entre 8 a 0 a 1,2. Hay otros que son parecidos, pero cambia un poco, son las medidas, que es el backburn, que está solamente, ya no es todo desde el polo superior al polo inferior, sino solamente la carilla articular, y se toma hasta el borde de la superficie articular. Y está la clasificación o la medida o el índice de Caton, que es muy parecido a Install y a Blackburn. Estas para diagnosticar patelas altas. Ahí está la clasificación de De Jure, que es para la displasia femoral, que es teniendo en cuenta los grados de la tróclea, para decir si hay o no hay una tróclea plana, o si la misma está lateralizada, si hay una hipoplasia del cóndilo femoral, y básicamente eso es lo que nos permite identificar esta clasificación. Y están estos tres signos, que es el signo de Spur, el doble contorno y el signo de la línea cruzada, que nos indica una alteración en la formación del surco troclear. Entonces es para diagnosticar la displasia femoral. Esta es la clasificación, les comentaba, de Outbridge al principio, que es para diagnosticar o clasificar el tipo de lesión condral, donde la tipo 1 es cuando el cartílago está levemente blando, pero no hay profundidad de la lesión. La tipo 2 es cuando ya hay una lesión condral, pero esta lesión condral tiene un defecto o una profundidad menor de 0,5 más o menos. La lesión tipo 3 es cuando hay una lesión condral que ya es más profunda, más erosiva, con una medida aproximadamente mayor a los 0,5. Y la tipo 4 es cuando ya se ve el hueso, cuando hay una erosión completa, donde ya es profunda, ya no hay superficie en cartílago, sino ya directamente el huesito. Acá hay unos criterios cuando tenemos relación con antecedente traumático. Entonces, cuando tienen luxaciones de la rótula, que suelen ser chicos que están jugando baloncesto y se rotan la rodilla y se les rompe el ligamento femoropatelar medial, o patinadoras, o algunas gimnastas. Entonces, cuando
Las indicaciones para la reconstrucción de este ligamento, en primera instancia, se puede intentar el manejo preservador cuando es una sola vez, un solo episodio y cuando no hay relación de alteraciones biomecánicas, es decir, es una luxación de la rótula por lesión del ligamento femoropatelar medial, pero no hay displasia patelar, no hay displasia femoral, no hay alteración del eje. Entonces, este tipo de situaciones se puede manejar de manera preservadora sin cirugía. Sin embargo, cuando ya los pacientes tienen repeticiones o luxaciones recidivantes, entonces ya es una indicación de la reconstrucción del ligamento femoropatelar. Y las que les decía, ¿no? Cuando hay displasias, cuando hay alteraciones del ángulo, cuando hay patelas altas, o sea, cuando hay alteraciones biomecánicas, ahí sí hay que hacer la reconstrucción, inclusive en primera instancia. Hay algunas técnicas que están descritas y principalmente estas técnicas nos permiten identificar qué es lo que no se debe hacer. Entonces, en resumidas cuentas, se les puede decir que cuando hay una lateralización de la rótula, y algunos autores han descrito que se hace una liberación del retináculo lateral por artroscopia para medializar la patela, eso está demostrado que genera más inestabilidad en la rodilla. Eso no se debe hacer. Entonces lo que se debe hacer es, sí, se puede hacer una liberación del retináculo lateral, pero siempre se debe hacer la reconstrucción del ligamento colateral o el ligamento femoropatelar medial. Ahí sí, en esos dos casos. Y estas son simplemente diferentes técnicas, unas que es con anclas, otras con túneles, otras con los ligamentos isquiotibiales, otras son percutáneas, otras es abierta, pero las diferencias entre estas técnicas es finalmente la manera como lo hace, pero en todas ellas la intención es hacer la reconstrucción del ligamento femoropatelar medial, que lo indicado es hacerlo, o quizá la mejor técnica descrita es hacerlo con el semitendinoso y gracil. Se hace la reconstrucción de los mismos, son los mismos injertos que se usan para reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Se hacen unos túneles a nivel de la rótula y se inserta en el cóndilo medial para hacer la reconstrucción, y se puede hacer de manera percutánea con muy buenos resultados. Aquí está la imagen como se ve después de haber hecho los túneles y haber colocado las anclas, y pues básicamente esa es la reconstrucción para corregir o medializar la rótula en este tipo de situaciones. Estas son las técnicas, una de las técnicas percutáneas, pero finalmente el principio de ella es el mismo. Cuando tenemos alteraciones del eje por la inserción, por la lateralización y la inserción de la tuberosidad anterior de la tibia, están descritas otras técnicas que son las osteotomías de la tuberosidad. En esta hay varias técnicas. Está la técnica de Slee, que es una osteotomía a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia con medialización de la misma y ya. ¿En qué se diferencia de Fulkerson? Que también es otra técnica muy utilizada. En que Fulkerson es el mismo principio, una osteotomía de la tuberosidad anterior de la tibia, solo que ella no solamente medializa la osteotomía, sino también la anterioriza. Entonces es necesario utilizar una cuña tricortical de injerto para poder hacer esta técnica. Está esta otra técnica, que es la técnica de House, un francés que escribió hacer el tendón patelar se divide en dos porciones, y una de estas porciones usted la entrecruza y la sutura medializada para medializar, traer la rótula hacia medial. Es una técnica que ha perdido un poco de fuerza porque no ha demostrado muy buenos resultados. Maquette es otra de las técnicas también utilizadas, quizás las que más se utilizan es Fulkerson y Maquette. Y Maquette, a diferencia de Fulkerson, es una técnica donde se hace una osteotomía anterior de la tibia, se utiliza también un injerto de cuña tricortical, pero solamente se anterioriza, no se medializa como el Fulkerson. Entonces básicamente ese es el algoritmo
para cuando tenemos un antecedente traumático, es decir, una luxación de la rótula, o cuando no hay antecedente traumático, y cuáles son los pasos a seguir como previamente se los he explicado.